¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y Bienvenidos asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Lina Garzón, parte de la familia Positiva, y estamos comprometidos en dar continuidad a los servicios y en especial al fortalecimiento de competencias mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, por lo que los acompañaremos y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Estamos ejecutando más de 500 talleres web, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados a nuestras plataformas. Queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual como prevención del COVID, felicidad organizacional, cómo implementar el teletrabajo, entre otros. Bueno, y como muchos que ya han participado y quienes apenas están ingresando, es importante que conozcan que abarcaremos temas 100% técnicos, metodológicos, didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos para contribuir a la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, les recordamos que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia www.posipedia.co. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante tener en cuenta estos aspectos. Primero, en el momento de registrarse al taller web por la aplicación GoToWebinar, es importante diligenciar todos los datos solicitados correctamente, ya que esta información se utilizará para generar su certificado. Recuerden, sin esta información el certificado no podrá ser generado. Deben participar en el 90% del taller. Es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen el cupo puede cerrarse. Este es un beneficio para afiliados a Positiva Compañía de Seguros. Bueno, el día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Resolución 666 del 2020, Protocolo General de Bioseguridad COVID-19. Nos acompaña la experta Carolina Casas, enfermera profesional, especialista en Administración de la Salud Ocupacional. Demos la bienvenida a nuestra profesional. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación, por acompañarnos en este momento. Sean todos bienvenidos. Entonces, vamos a hablar de un tema que está muy de moda y que estamos empezando a trabajar de una forma juiciosa en las empresas, y es la resolución 0666 del 24 de abril del 2020, donde básicamente habla de todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad. Esta resolución es transversal y vamos a ver durante los siguientes minutos todo el proceso de la resolución, cómo lo podemos implementar y dónde vamos a encontrar las herramientas para hacerlo de la mejor manera. Entonces, esta resolución nace el 24 de abril del 2020 y es por medio de la cual se adopta todo el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus o COVID-19. Esta resolución sale del Ministerio de Salud y de Protección Social. Está fundamentada en varios aspectos y estos tres son los más relevantes. Está la Constitución política, en que básicamente todas las personas que vivimos o somos residentes en el territorio colombiano tenemos derecho a la honra, a los bienes, a las creencias, pero sobre todo a asegurar toda la parte de salud y los deberes sociales que tenemos, ¿cierto? En el artículo 5 de la Ley 1751 del 2015, el Estado es el responsable de ayudarnos a hacer respetar y proteger esas garantías de salud como derecho fundamental. Y finalmente, la resolución 385 del 12 de marzo de este año, donde el Ministerio de Salud y de Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Entonces, se unen esos tres factores de los derechos que tenemos los ciudadanos, de la responsabilidad que tiene el Estado y del momento histórico que estamos viviendo con respecto a la llegada del COVID-19 a nuestro territorio nacional. Eso es lo que le da el fundamento a esta resolución 0666 del 24 de abril. ¿Cuál es el objeto de la resolución? Y hay que mirarlo con cuidado. Es adoptar los protocolos generales de bioseguridad en todas las actividades económicas, sociales y sectoriales. Desde el tema técnico, nos dicen cómo hay que hacerlo y todo está orientado a minimizar esos factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y debe ser implementado por todas las empresas independientes de su actividad económica y de su tamaño. Y hace un llamado a la atención muy importante que está ahí resaltado y es que este protocolo no aplica al sector salud. ¿Por qué no aplica al sector salud? Porque ellos manejan unos protocolos mucho más específicos, mucho más fuertes, mucho más detallados, porque la exposición al riesgo biológico que tienen los hospitales, las IPS, los consultorios odontológicos, incluso los veterinarios, es distinto a la que tenemos en el resto de las empresas o en las otras actividades económicas. Entonces, este es mucho más general, es transversal a todas las actividades, pero no aplica para el sector salud y eso hay que tenerlo muy presente en nuestro proceso. El ámbito de aplicación para todos los trabajadores independiente del proceso de contratación o de quién sea su empleador o su pagador, incluye a los aprendices del SENA o de las prácticas en distintas universidades o estudios que estén analizando, incluye a los contratistas, a los proveedores, a todas las personas que estén incluidos o que estén dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Y aplicará durante la emergencia sanitaria, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí hay una observación y es que COVID nos enseñó que el riesgo biológico está presente en todos los momentos de nuestra vida y lo que pasa es que este virus era es mucho más agresivo, es mucho más fuerte y por eso desplegamos todas estas políticas. Pero si aprendemos de las experiencias, deberíamos tener un protocolo de bioseguridad siempre en nuestra empresa aplicado a la manipulación de alimentos, a las condiciones de salud de nuestra gente. Hay que revisar en nuestras estadísticas de siniestralidad cómo se nos afecta de fuerte los estados gripales o los malestares que están asociados con virus. Entonces es una experiencia que nos debe servir hacia futuro y no solamente por la emergencia sanitaria, sino estar permanentemente en acciones de prevención. La resolución también nos habla de las responsabilidades que tiene cada uno de los actores dentro de la empresa. Entonces habla de las responsabilidades del empleador y habla de las responsabilidades del trabajador, del contratista, del cooperado, del afiliado, del aprendiz, ¿de acuerdo? ¿Qué
es lo que debe hacer el empleador? El empleador tiene la responsabilidad de organizar los procesos de formación y de capacitación, de implementar todas las acciones que se necesiten para efectivamente hacer el control del riesgo, de adoptar las medidas de control administrativas, que más adelante las vamos a hablar, pero básicamente estamos hablando de los turnos, de la flexibilidad del proceso, de reportar a la EPS y a la ARL esas situaciones de riesgo o los trabajadores que tienen síntomas en el proceso, de incorporar en los canales oficiales de comunicación todo lo que tenga que ver con la prevención, propagación y atención del COVID y apoyarse en la ARL. La ARL está para ayudarles en el proceso del diseño, del lineamiento, de ese acompañamiento. La implementación sí es responsabilidad de cada una de las empresas, ¿cierto? El empleador también debe solicitar la asistencia y la técnica a la ARL en temas específicos. Cuando ya tengamos, ojalá no, un trabajador con COVID, cuál es el seguimiento, en qué parte está, se está recuperando, está en la unidad de cuidado intensivo, todos esos procesos y alrededor de ese trabajador, ¿qué hago con las personas que estuvieron en contacto? Que es un tema que vamos a manejar más adelante. El empleador debe proveer a los trabajadores de los elementos de protección personal. Regularmente uno tiene la matriz de elementos de protección personal que está asociado a la matriz de identificación de peligros y cuantificación del riesgo, y de ahí es que elegimos cuáles son esos elementos que nos van a proteger. Y COVID es un nuevo peligro que está dentro del biológico y entonces esos elementos han de ser responsabilidad del trabajador para la protección, del empleador para la protección del trabajador. Y debemos tener en la empresa, el empleador, un registro del estado de salud de cada una de las personas que conforman su empresa. Por otro lado, los trabajadores, los contratistas, los cooperados y los afiliados, todos deben cumplir o de todos debemos cumplir con los protocolos de bioseguridad en la empresa a la que pertenecemos o a la que prestamos nuestros servicios. Y también cuando somos visitantes de alguna empresa, pues debemos seguir los protocolos de bioseguridad que esa empresa tiene para ellos porque somos visitantes y estamos haciendo parte de las personas que conforman la empresa. Debemos, como trabajadores, reportar al empleador o al contratante cualquier caso de contagio. Es decir, si mi esposo resultó COVID positivo, debo avisarle porque yo hago parte del cerco epidemiológico o de la lista de personas de contacto de mi esposo y yo puedo ser un riesgo para mis compañeros de trabajo. Debo avisar de mi propia condición de salud, si hoy tengo fiebre. Esas son mis responsabilidades y por eso también tengo responsabilidades en mi autocuidado en salud. Miremos ahora el anexo técnico que nos trae esta resolución y es el paso a paso de cómo adelantar nuestro protocolo en la empresa. Hay 4 ejes principales. Tenemos que trabajar sobre las medidas de seguridad para los trabajadores, la prevención y el manejo de las situaciones de riesgo de contagio, la prevención en ese contagio y debemos trabajar en el plan de comunicaciones, que es lo que vamos a ver de una forma detallada más adelante. Sobre esas 4 líneas existen también 4 medidas generales que deben estar presentes en todo lo que hacemos. El lavado de manos, ¿cierto? Revisar los insumos, dónde los voy a poner, cuál es el protocolo de lavado de manos, cuál es el seguimiento que le voy a hacer a los trabajadores. El distanciamiento social, es decir, los 2 metros o mínimo el 1,50 que debo conservar entre un trabajador y el otro, entre las estaciones de trabajo. Debo revisar los aforos en las áreas de trabajo. Eso incluye la recepción, no tener gente acumulada en recepción ni en el almacén cuando llegan los proveedores y mucho menos generar reuniones al interior de la empresa donde no pueda conservar los 2 metros de distancia y donde la gente deba permanecer más de 15 minutos. Es decir, las reuniones deben ser muy cortas y muy espaciadas y en un espacio muy ventilado. El uso de
tapabocas especialmente dentro de los elementos de protección personal. ¿Por qué es importante? Recuerden que el virus se transmite a través de las gotas de saliva o de la secreción nasal que sale de una persona que puede estar asintomática pero que tiene el virus. Si todos usamos el tapabocas y yo soy asintomática, no lo estoy contagiando a nadie. Y si alcanza a salir alguna gotica por el tapabocas que estoy usando, pero con quien estoy hablando a 2 metros tiene tapabocas, primero el virus no alcanza a superar los 2 metros y segundo, esa persona que me está escuchando tiene tapabocas, así que limitamos el proceso de contagio de unos hacia otros. Y finalmente, los procesos de limpieza y desinfección, que siempre los hemos hecho en la empresa, ¿cierto? Todos limpiamos nuestros puestos de trabajo, todos hacemos procesos de aseo y desinfección de la empresa sin importar el tamaño ni la actividad económica que desarrollamos. Pero ahora estamos llamados a mirar si efectivamente los productos que compramos son los adecuados, si los estamos usando en la forma correcta o si de pronto los estamos diluyendo mucho para que rindan. Es como el proceso. Ahora tenemos que hacer limpieza más seguido. Si la limpieza general de la oficina o de la empresa era todos los viernes en la tarde, pues ahora hay que implementarla a lunes, miércoles y viernes más frecuente porque tenemos un enemigo invisible que está en las superficies, en los teléfonos, en las lámparas, en los escritorios, en las sillas, en las alfombras y que tenemos que eliminarlo. Hay que continuar haciendo todo lo que tiene que ver con la fumigación para el control efectivo de los roedores y de los insectos. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque nos estamos cuidando para que no nos dé COVID-19, el resto de los peligros y de los riesgos siguen existiendo. Entonces las ratas siguen estando presentes, los ratones también, los zancudos, las pulgas, todas esas cosas que a veces están en nuestra empresa, que no las vemos, pero que a veces dejan huella, entonces tenemos que seguir con esos protocolos. Y hay algo muy importante que lo vamos a revisar en detalle más adelante y es revisar esas fichas técnicas de los productos químicos. Avancemos entonces en el proceso. Si ya sé cuáles son las 4 líneas y cuáles son las 4 medidas generales, pues ya es mucho más fácil saber hacia dónde debo tomar ahora. Entonces, ¿qué debo hacer en este momento? Empezar por lo más sencillo. Todos sabemos que el lavado de las manos garantiza el 50% de la prevención del contagio de COVID. Entonces, como empresa y como trabajador, esta es una de las medidas que debo adoptar ya mismo y debe ser práctica dentro de la cultura de la empresa y debemos llevarla tanto a los trabajadores para que sea práctica dentro de su hogar, dentro de su sitio de trabajo. Entonces, en el lavado de manos debemos tener en cuenta los insumos. ¿Qué necesito? Necesito un lavamanos, necesito jabón y necesito toallitas desechables en la empresa y en la casa, pues las toallas de tela, pero bien limpias, ¿cierto? Y con cambio frecuente. ¿Eso impacta en presupuesto? Sí, claro, y debo incluirlo dentro del presupuesto y debo tener además organizado y guardado unas reservas para más adelante y no que se me acabe el jabón justo en este momento y me quedó la mitad de la planta o de la gente de la empresa sin lavado de manos. Entonces, los insumos, las áreas. ¿Dónde están los lavamanos regularmente? En los baños, pero entonces ahora tengo que mirar cómo voy a habilitar un baño o un lavamanos para el ingreso a la empresa. Antes de la cafetería, ¿cómo voy a garantizar eso? O voy a poner botellas de alcohol glicerinado en distintos puestos, en distintas áreas, para que la gente lo sepa usar y lo tenga frecuente. Debo diseñar un protocolo, entonces es un protocolo pequeño que incluso ustedes lo encuentran aquí, lo ven en Posipedia, los 6 consejos positivos para cuidar las manos. Está el procedimiento para lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces es bajar esos documentos, plastificarlos o de acuerdo a sus recursos ponerlos muy lindos, pero que esté toda la empresa llena con estos protocolos y con esta señalización para que la gente tenga claro cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo demorarse, 30 segundos, cómo es el lavado
las manos, de los dedos, incluyendo el dedo pulgar, de las uñas, de la parte de la palma y del entorno de la mano hasta la muñeca, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer esos procesos. Uno puede invitar a las áreas de la compañía a que se inventen canciones, a que se inventen un trabalenguas o algo con respecto al lavado de las manos y a involucrarlo dentro de la cultura de la compañía y hacerlo mucho más fácil y digerible para ellos, de tal manera que lo puedan llevar también para su hogar. El siguiente punto importante para revisar también es el distanciamiento social, ¿cierto? Tenemos que revisar que todas las personas estén, ojalá a 2 metros la una de la otra, sin importar el cargo. Hay que revisar entonces los ascensores, y pues los ascensores quiere decir dependiendo del tamaño del estándar, que solamente podrán estar máximo 2 o 3 personas dentro del ascensor para poder conservar la distancia. Eso quiere decir que tenemos que pensar que los primeros pisos pueden subir por escaleras o cómo vamos a hacer la distribución de ese ascensor para que las personas guarden esa distancia. Eso nos lleva a pensar también en las áreas sociales. Entonces el comedor o la cafetería ya no van a ser espacios donde todos estemos juntos alrededor de la mesa, sino que casi que vamos a tener funcionando una mesa sí y una mesa no, y una silla sí y una mesa no, una silla no, para poder conservar esa distancia de los 2 metros entre nosotros. De la misma forma, esa manipulación de alimentos. Si en nuestra empresa el almuerzo es buffet y que cada uno escoge lo suyo, pues ya por seguridad esos alimentos deben tener una protección en vidrio especial y quien los manipule debe ser una sola persona con todos los elementos de protección personal para que tengamos menos riesgos de exposición. Si en la empresa lo que tenemos son hornos microondas y cada uno calienta su almuercito, pues entonces hay que garantizar la limpieza y la desinfección de esos hornos y los turnos para que la gente, guardando la distancia de los 2 metros, pueda hacer calentar su almuerzo o la comida que esté llevando. Y nuevamente reiteramos, las reuniones hay que evitar hacerlas de forma presencial, hay que procurar usar los medios virtuales para que podamos garantizar el distanciamiento social y reiterar que el distanciamiento es para evitar contagio, para que no tengamos muchas personas con la misma patología y que perjudique a la organización y a las familias de nuestros trabajadores. Otro aspecto importante son los elementos de protección personal. Definir cuáles vamos a usar, qué tapabocas, vamos a utilizar, por ejemplo, guantes porque manipulamos dinero constantemente de la gente. Cada cuánto vamos a hacer ese cambio, entonces hay que mirar cómo los voy a adquirir y cuántos voy a adquirir. Si yo tengo turnos de trabajo en las 24 horas, tengo 3 turnos, pues entonces tengo que hacer cuentas y tengo que tener una reserva por si alguno de esos elementos de protección personal como el tapabocas se humedece, se daña. Entonces debo garantizarle a mis trabajadores que los voy a tener disponibles para cuando los necesiten y ahí van a estar. Debo garantizar la forma de entrega, entonces a cada uno le entrego y además le enseño cómo usarlo, cómo mantenerlo y cómo desecharlo finalmente, ¿de acuerdo? Porque debemos tener unos, y la resolución lo dice claramente, todo lo que son guantes y tapabocas deben ir en doble bolsa negra, amarrada y separada del resto de la basura. Es decir, no se puede combinar con cartón, con papel, con vidrio, porque hace parte de una basura que tiene un desecho o un destino final distinto. En Posipedia van a encontrar la disposición de los elementos de protección personal, cuál es su disposición final y van a encontrar una ficha que les va a hablar de los cuidados que debemos tener, no dejarlo sobre los escritorios y van a observar también los tiempos en que el virus sobrevive en diferentes superficies dependiendo el tipo, la característica de la superficie. Para
dos cosas. Uno, para no dejar los elementos de protección personal por ahí. Y segundo, para incrementar todo lo que tiene que ver con el proceso de limpieza y de desinfección. Tenemos una norma que aplica y es que todas las personas debemos usar tapabocas. ¿Cuándo debemos usar tapabocas? En el transporte público, ¿sí? No importa, como en Bogotá, que yo vaya sola en el Transmilenio, pero debo usar mi tapabocas porque no sabemos cuándo vamos a tener contacto con otra persona que ojalá sea a 2 metros o a 1,50, pero siempre cuando esté en las vías públicas, cuando esté incluso dentro de mi carro, cuando esté en Transmilenio, cuando esté en la bicicleta, debo estar usando mi tapabocas en todos los sitios donde hay gente. Una de las preguntas que hacen muy frecuentemente es, ¿esos tapabocas de tela, el que hacemos en la casa, puede servir? Hay una guía técnica para la elaboración de los tapabocas que está allí mencionada, la CHIPS 18. Entonces ahí les dice cómo se deben hacer, cuántas capas debemos tener, cuáles son las medidas y qué criterios debe cumplir para que sean los tapabocas que sí nos protejan. No sirve, y creo que ya lo hemos hablado en otros momentos, ese tapabocas que hago con la camiseta vieja porosita que tenía, pues no, porque es que lo que debo garantizar es que mis partículas de saliva no salgan o no pasen esa barrera que es el tapabocas y no les llegue a otra persona. Por eso existe una guía técnica. ¿Se pueden hacer? Sí, claro, siga la guía técnica. Lo más importante es también el uso correcto. Y lo hemos hablado y tenemos unos videos para que lo revisen también. El tapabocas por ninguna razón debo tocar la parte externa del tapabocas, ¿cierto? Porque ahí en esa parte se está recogiendo todos los virus, todas las bacterias, incluso al COVID está quedando ahí. Si yo lo toco con mis manos y luego me llevo las manos a los ojos o toco mi celular o toco mi bolso, pues efectivamente lo que estoy haciendo es un transporte del virus a otras áreas de mi cuerpo o de mis pertenencias. Y recuerden que el virus puede vivir en el celular y en el bolso un buen tiempo y puede generar infecciones a otras personas. El retiro, ¿cómo se debe hacer? Nuevamente, no tocar la tela del tapabocas como tal, sino retirarlo desde las cuerdas y dejarlo en una caneca que tiene doble bolsa negra y esa caneca se activa por pedal para garantizar efectivamente un desecho adecuado y no generar focos de infección con el tapabocas. Volvemos al tema de la limpieza y la desinfección, que son los ejes principales. El protocolo. ¿Qué es un protocolo? El protocolo son las normas o el paso a paso que debo seguir para cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que las superficies de trabajo, las herramientas, los equipos, los objetos personales estén libres de virus, en este caso COVID, o de bacterias a futuro, ¿de acuerdo? Entonces debo escribirlo, quién lo hace, cómo lo hace, cada cuánto lo vamos a hacer. Debo tener definido el antes, el durante y el después, es decir, qué voy a comprar, cómo lo voy a usar, cómo lo voy a guardar, cómo lo voy a desechar también. Debo estar segura que los productos que estoy comprando para limpieza y desinfección tienen fichas técnicas y fichas de seguridad en las que me dice también cómo voy a manejar esos envases en los que viene el producto químico como tal. Debo definir quién va a hacer la limpieza de los puestos de trabajo. ¿La va a hacer cada trabajador? Entonces, si yo defino eso dentro del protocolo, cada trabajador debe tener su kit, por llamarlo de alguna manera, del producto químico que voy a usar y el paño húmedo que le voy a dar y unos guantes para que los utilice. O voy a definir dentro de mi protocolo que mejor voy a contratar a la señora del aseo que siempre me ayuda y ella va a estar haciendo procesos de limpieza de los puestos de trabajo. Pero aquí hay algo muy especial y yo sé que todos en nuestros puestos de trabajo en la oficina nos llevamos un poco de nuestra casa y de nuestra historia y tenemos la foto del marido, del perro,
el pocillo que nos regalaron, un canasto lleno de esferos que no usamos, una cajita de clips, los post-it, los teléfonos. Bueno, estamos llenos de un montón de cosas que a veces no utilizamos. Entonces aquí el llamado es a ser prácticos y a ser livianos. ¿Con cuántos esferos puede escribir al tiempo? Con uno, tenga un esfero. Se le olvida quién es su marido y quién es su perro y necesita estar viendo la foto, pues entonces necesitamos otro tipo de apoyo. Pero todos esos elementos que tenemos sobre nuestros escritorios son sitios donde COVID se acomoda para vivir y para estar ahí esperándonos. Entonces, hoy, en este momento, la invitación es a ser prácticos y a tener espacios limpios de trabajo, zonas limpias de trabajo. Y además esto aplica también a los vehículos. Entonces, yo soy una de las fanáticas que en el carro tengo los recuerdos de todo, tengo cojines, tengo almohadas y para los bebés entonces los juguetes y para el perro la cobija, pero todos esos elementos se constituyen ahora en fuentes para que COVID esté viviendo ahí, esperando a algún ser humano rico en proteínas para él multiplicarse. Entonces, todas esas cosas, todas las decoraciones de los vehículos deben salir guardados y cuando en un año y medio, ojalá antes, podamos volver a la normalidad, sacamos todos esos adornos y esos recuerdos. Aplica para las herramientas y los equipos. Entonces, si en la empresa tenemos bandas de transportación, pues hay que hacerles limpieza. Si tenemos cajas registradoras, hay que hacerles limpieza. Si lo que tenemos son equipos para mantenimiento de vehículos, pues a todas esas herramientas y equipos debemos aplicarles un protocolo de limpieza y en la medida de lo posible que las maneje una sola persona o saber quién es el grupo de personas que van a manejar ese elemento o esa herramienta. Para que Dios no lo quiera, alguno resulte COVID positivo, tenemos una lista rápida de cuáles eran los 5 más que estaban manejando esa herramienta. Hay algunos elementos de protección personal que no son desechables, como las caretas. Entonces, las caretas deben ser desinfectadas, deben ser personales y cada uno debe encargarse de la desinfección y de la limpieza y de la custodia de esos elementos. La limpieza de los espacios comunes, entendamos esto como los ascensores, las escaleras, las manijas, los pasillos, los baños, las áreas de almuerzo, los rincones donde nos sentamos a hablar con otras personas. Todos esos sitios deben estar con un protocolo de desinfección y de limpieza y es muy importante recordar que no podemos generar aglomeraciones o corrillos o grupos para charlar en esos espacios, sino que debemos conservar mínimo una distancia de 2 metros. Debemos generar un proceso de formación y capacitación a la gente sobre el tema de limpieza y desinfección y orden y aseo dentro de los procesos empresariales que tenemos. Y algo muy importante es el manejo de los productos químicos. Todos los productos químicos deben tener su ficha de seguridad y su ficha técnica que nos dice cómo se maneja, cómo se diluye, cómo se maneja todo el proceso y cómo lo eliminamos después. Yo siempre hago énfasis, por favor, no potencialicen erróneamente los productos químicos haciendo mezclas. El producto químico que ustedes compran para hacer la desinfección ya viene formulado, viene listo y excepto en la ficha de manejo diga que necesita ser diluido en alguna cosa, en alguna sustancia, así se hará con ese énfasis, no con ningún otro. La creatividad en el manejo de productos químicos ahorita no es viable. Hay que seguirlo al pie de la letra. Igual que diluirlo para que dure mucho, pues tampoco. Las empresas que hacemos procesos de recepción o de correspondencia o de productos, ¿sí? Que hoy llega el pedido de la papelería o que hoy llega todo para la obra, que llegan diferentes aspectos, entonces debemos tener un protocolo también para los proveedores y avisarles a qué hora los vamos a recibir para que no se aglomeren en la recepción y generarles unas demarcaciones físicas, ¿cierto? En el piso, en las sillas, donde deben esperar su turno. Debemos tener todas las medidas de seguridad en la recepción, bien de los materiales, de las personas,
el elemento de protección personal, el tapabocas, los guantes, las barreras físicas como el vidrio, por ejemplo, para evitar el contagio. Debemos asegurar que todo aquello que entra en nuestra empresa, como entra también a nuestra casa, debe tener un proceso de limpieza y desinfección. Es decir, esa caja y ese montón de cajas que están llegando al almacén de nuestra empresa, al hospital, a mi casa, debo de desinfectarlas y debo saber con qué productos. Y eso se amarra con el capítulo que vimos anterior de limpieza y desinfección. ¿Cuál es el producto químico que voy a usar para la limpieza y desinfección de las cajas y de los elementos que están llegando a mi empresa? Y tengo que asegurarme, por supuesto, de todo lo que son las fichas de seguridad. Hay algo muy importante y es el tema de rotulado de todo lo que llega a nuestra empresa. Debe tener una fecha de ingreso, una fecha de vencimiento y de acuerdo a eso un almacenamiento en las bodegas. Por supuesto, hay unas normas de seguridad para todo lo que es bodegaje, que va arriba, que va abajo, que va adelante, que va atrás. Eso se sigue conservando. Lo que estamos diciendo es todo lo que llega a la empresa ya no entra directo del camión al almacén. Debe pasar por un proceso de limpieza y de desinfección. Todo esto genera residuos, entonces debo tener, y todas las empresas tenemos nuestro punto ecológico, incluso en algunos hogares existe, que tengo en la caneca verde, que tengo en la caneca blanca, que tengo en la caneca roja, que tengo en la caneca negra, y asimismo debo tener especial manejo para los elementos de protección personal que estamos usando con respecto a COVID. Entonces, en el manejo de residuos, fortalecer la identificación de los puntos ecológicos, dónde están ubicados y qué cosa va en qué caneca de qué color, que eso equivale a la clasificación. Debo informar, capacitar y señalizar nuevamente esto y recuerden que esto iría dentro de los procesos de inducción y reinducción que le vamos a hacer a nuestros trabajadores ese primer día que llegan o a empezar a hacerlo de forma virtual días antes para que ellos se vayan acostumbrando a la nueva rutina de volver al trabajo en unas condiciones aún mucho más seguras. La forma de empezarnos a comunicar con nuestros trabajadores es decirles, estamos preparando la empresa para que sea un lugar mucho más seguro y tranquilo para usted. Entonces, estas son algunas de las normas que vamos a seguir todos. ¿Sí? Es como el proceso de sensibilización y de volver a traer a nuestros trabajadores a sitios seguros, que son los que como empleadores debemos proporcionar. Hay que asegurarnos y hacer inspección que todos vamos a depositar la basura correcta en el sitio correcto para que tenga la disposición correcta. Las personas que hacen esa manipulación de los residuos al interior de nuestras empresas, que muchas es la misma persona de servicios generales, pues aquí deberá tener un elemento de protección personal solamente para eso. Ojalá un delantal plástico para evitar el contagio. Debe asegurarse que están bien distribuidos los desechos y debe recibir capacitación de cómo hacerlo y reforzar con estas personas el lavado de manos antes y después de la manipulación de los desechos y que notifiquen cualquier cosa que ven distinta o cualquier accidente por contacto que tengan con los residuos o los desechos que estamos generando. Si todo eso lo hacemos pensando en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Identifiquen por favor los síntomas, que los registren en los aplicativos que tenemos. Ustedes ya conocen el de Alista o el de Coronap o el medio que ustedes necesiten o quieran implementar, pero ya hay unos que existen, entonces lo mejor es usar lo que ya tenemos a disposición. Y recuerden que esta identificación de síntomas debe ser reportado dependiendo del municipio a la alcaldía o a la Secretaría de Salud, a la ARL, a la EPS cuando algo cambie. Si yo conozco mi empresa, puedo en el protocolo de lavado de manos decir, ok, de acuerdo al proceso productivo que nosotros tenemos, que es un proceso que implica que las manos se ensucian con mucha frecuencia, en estas líneas de producción en mi empresa el lavado de manos no va a ser cada 3 horas, va a ser cada hora.
y lo vamos a hacer en el siguiente orden. Pedro y Juan van a ir al baño A y B y al lavamanos C, y cuando pasen los 30 segundos que corresponden van a ir Edilberto y José. ¿De acuerdo? Tener eso tan claro y tan planeado para que lo podamos hacer, para que pueda circular y para que no se afecte el tema de la productividad al interior de las empresas. Y debo tener claro también lo que hemos hablado siempre, estos canales de información. Si hoy uno de mis trabajadores se reporta enfermo o se enferma dentro de mi planta de producción, dentro de mi empresa, debo saber de qué EPS es y a quién debo llamar a reportarle. A la Secretaría de Salud del municipio donde estoy y a la ARL. Esas son las 3 comunicaciones que debo hacer. Pero además debo hacer seguimiento. Mañana, ¿cómo siguió? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Qué le dijeron en la EPS? ¿Que se quede cuántos días? Sí, todos esos manejos son importantes para hacer el seguimiento. Estos son los signos y síntomas que hemos hablado ya en varias oportunidades que debemos identificar. Temperatura mayor a 38 grados o igual, dificultad respiratoria, tos, fatiga, malestar general, dolor de garganta. Y esta es la población que hasta ahora se ha identificado con mayor vulnerabilidad. Eso no quiere decir que de pronto más adelante encontremos que hay otros diagnósticos y otras características de salud que también pueden hacer vulnerable a algunas personas. Recuerden que las personas mayores de 60 años tienen por su sola edad, aunque no tengan ninguna de las patologías anteriores, una condición de vulnerabilidad dada por su edad, y es mejor que ellos en la medida de lo posible trabajen desde la casa. Si no es viable, pues debo darle todos los elementos de protección personal y asegurarme que dentro de la empresa esté saludable y esté seguro. Y recuerden que también tenemos una resolución, la 464, que habla de las personas mayores de 70 años y quiénes y en qué condiciones pueden vincularse, pues, o reforzar el tema laboral. Todo esto debe aplicar tanto a los trabajadores que están de forma presencial en la empresa como los que están en trabajo remoto, es decir, desde la casa. Salud física y mental, bienestar y liderazgo, estados de salud y síntomas, actualización de normas nacionales o municipales, hacer capacitación en temas diferentes y dinámicos y cortos para todos. Sí, esto aplica para todos. El hecho de que la gente esté en la casa no quiere decir que sale de mi custodia como empleador. Al contrario, tengo que verificar y mirar que en su casa esté cómodo, esté seguro y esté sano. Y esa encuesta de síntomas también debo aplicarla a los trabajadores que están allí. ¿Cuáles son las otras medidas que debo tomar? Debo revisar todo lo que son las alternativas de la organización laboral, la continuidad, la flexibilidad, debo pensar en la planeación, debo revisar todo el tipo de o los procesos de alimentación que tienen mis trabajadores, ¿sí? Garantizar que no tengan aglomeraciones, que esté limpio, que hagan lavado de manos antes y después de entrar a la cafetería o al sitio donde almuerzan. Debo garantizar medidas locativas, ¿cierto? ¿Dónde van a dejar su ropa? ¿Dónde van a estar las canecas? Lo mismo con las herramientas de trabajo, cómo se van a desinfectar y a limpiar, cómo voy a manejar a los terceros, los turnos de atención, debo trabajar en todo lo que son pagos electrónicos, ojalá entre menos contacto tengamos mejor. Debo hacer desplazamientos, cómo los voy a hacer con mi gente, cómo voy a manejar el tema de transporte, cada uno se va a transportar como pueda. Debo darles instrucción de cómo hacerlo de una manera segura, y si la empresa proporciona los vehículos, pues con mayor razón debo garantizar que esos vehículos estén limpios, desinfectados y que se guarde la distancia social en ese proceso. Siempre en los procesos de capacitación debo incluir lo que hemos hablado casi que hasta el cansancio: lavado de manos, uso de elementos de protección personal, distanciamiento social, limpieza y desinfección. Esas 4 cosas deben ser como la cantaleta de la mamá, estar todo el tiempo repitiéndolo hasta que todos ya lo tengamos tan interiorizado que sea en automático que nos estamos lavando las manos con mucha frecuencia.
y debo coordinar con la ARL para que me ayude a identificar los peligros, para que me ayude a mirar, claro, yo lo hago al interior de mi empresa, pero es que los que son especialistas, expertos, son la gente de la ARL, entonces a partir de la misma experiencia que ellos tienen, nos pueden decir, ok, mira que tienes cerca un hospital que es centro de manejo o tienes cerca un botadero de basura a tu empresa, entonces debes tener especial cuidado en estos y en estos aspectos. Entonces, utilicen por favor todos los servicios de la ARL, los canales, soliciten la asesoría y el acompañamiento. Estamos para ustedes. Hay que recordarle a la gente también, y hace parte de nuestra responsabilidad, las recomendaciones que deben seguir en su casa. En la página del ministerio, que estos son parte de los productos que tiene el ministerio, pero que también los van a encontrar en la página de Positiva, está cuáles son las medidas que debo tener para entrar y salir de mi casa, para el cuidado de las mascotas, cómo debe ser la desinfección en mi casa, pero además del tema de bioseguridad, cómo debo ser mis interrelaciones, la administración del tiempo, el ejercicio físico y mental para mantener a mis trabajadores sanos también en su entorno laboral. Aquí hay un tema muy importante y que se desprende de la casa y es la convivencia con personas de alto riesgo. Es decir, mis padres que son mayores de 90 años, mayores de 70, o mi hijo que en este momento cursa con cáncer. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para protegerlo y cuando si tengo que ir a trabajar y salir, no traerle COVID a mi casa, ¿cierto? Y afectar su salud. Entonces hay que repasar con los trabajadores el lavado y la desinfección de su casa, habilitar un baño para esa persona que tiene un mayor riesgo. Si tenemos esta situación, todos debemos estar usando tapabocas al interior de la casa, ¿de acuerdo? Y no es el mismo que use en la empresa o que use en el transporte, es uno para la casa porque no puedo traer el virus a la gente que amo y que es vulnerable en mi casa. Debo garantizar ventilación y debo garantizar para todos, porque esta es una situación nueva que genera incertidumbre y genera miedo, una salud física, mental y emocional para todos, ¿sí? Todos tenemos momentos de debilidad y a veces quisiéramos salir corriendo por alguna situación que sentimos que es más grande que nosotros, pero tenemos una red de apoyo, tenemos unos amigos. Y recuerden que en Positiva tenemos una línea que también les acompaña en ese proceso. Entonces, la idea es tejer una red, acompañarnos y salir adelante todos juntos de esta situación. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que tenemos que trabajar en las empresas? Una muy importante y es mantenernos actualizados, ¿sí? Cuando no nos actualizamos de los parámetros o del mismo comportamiento del virus es cuando empezamos una situación de riesgo. ¿Cuándo tengo otra situación de riesgo? Cuando el protocolo que yo tengo es copy-paste de un protocolo de otro lado, de otra empresa. O peor aún, le pagué a alguien para que lo hiciera y esa persona ni siquiera conoce mi empresa ni el proceso productivo y me envió un documento que yo subí a la página de la alcaldía, lo registré, pero es que finalmente lo que importa es la salud de mi gente y la productividad de la empresa. Por eso el protocolo debe ser personalizado. ¿Cuál es otra situación de riesgo? Cuando no me comunico adecuadamente, cuando no le digo a mi gente, a mis clientes y a mis proveedores cuál es el canal de comunicación, cómo lo vamos a hacer, cómo estamos manejando y que tengamos ojalá un buzón de sugerencias electrónico para que la gente pueda hacer parte de la construcción. Otro problema súper importante que nos pone a riesgo a todos es cuando la gente no dice que tiene síntomas y eso lo vimos en estos días con el incidente en San Andrés, que llegó un barco con una persona que estaba enferma y que murió, que no avisó cuando zarpó de Cartagena que se sentía mal y ahora San Andrés tiene más de 20 casos positivos para COVID. Entonces, quedarme callada con los síntomas no es responsable y pone a riesgo a toda la compañía. Tengo que tener claridad también, y es una situación de riesgo, el cerco epidemiológico. Es decir,
Me enfermé, tengo los síntomas, pero debo saber con quién me relacioné, con quién trabajo en mi empresa, y ese es el círculo epidemiológico o el cerco epidemiológico que permite que esa cadena se cierre y que podamos hacerle seguimiento y control a esas personas. Pero si me puse en la calle a hablar con una persona que no conozco y además tuvimos menos de 2 metros de distancia y no estábamos usando tapabocas, esa persona seguramente se llevó el COVID, no tiene ni idea y no tengo forma de avisarle y va a contagiar a familia y a más personas. Por eso la responsabilidad es de todos manteniendo las normas y los protocolos. El aislamiento, si tengo que estar en aislamiento porque soy COVID positivo y aunque no me esté dando duro, pues es quedarme en mi casa en una habitación solo para mí, usando un baño solo para mí y que se maneje con cuidado todo lo que es la ropa de cama, mi ropa, todo para no contaminar al resto de las personas. Sin embargo, dentro de nuestra cultura hemos visto mucha gente que tiene aislamiento indicado porque es COVID positivo y como se siente bien físicamente, pues sale a trotar y va a fiestas. Eso no es un actuar responsable. ¿M? Y finalmente la comunicación externa. Todo lo que hacemos al interior de la empresa que respecte a COVID en medidas de precaución, de protocolos, debe estar abierto a los visitantes, a los contratistas y a la familia de nuestros trabajadores para que ellos puedan enriquecer nuestro proceso. ¿M? Hablemos del monitoreo de los síntomas, ¿sí? Hay 3 pasos importantes en este monitoreo de los síntomas. El primero es la prevención. El segundo es qué hago si ya tengo un trabajador con esos síntomas. Y el tercero y muy importante es el plan de comunicación. ¿Qué hacemos en la prevención? Lo que hemos venido hablando. Esta es una charla reiterativa sobre comportamientos, es identifico los síntomas, identifico mi estado de salud, identifico los sitios donde el trabajador está, hago énfasis en todos los procesos de lavado de manos, de comunicación y de distanciamiento social, ¿sí? Esa es la forma de hacer prevención para que en mi empresa no tenga ni un solo caso de COVID positivo y estaría, recuerdan que alguna vez hablamos de la curva de comportamiento de una pandemia, que en mi empresa estemos siempre en prevención porque no tenemos ni un solo caso. Pero si entramos en contención porque tengo un trabajador con síntomas, todavía no es positivo, pero tiene síntomas, entonces él debe comunicarme, debo tener un protocolo de actuación conocido por todos, entonces es llame a la Secretaría de Salud y notifique, pero escribe por favor quién lo atendió, qué le dijeron, a qué horas y cuándo es el control. Llame a la EPS, llame a la ARL. Si considero que es accidente de trabajo, lo reporto como accidente de trabajo. Al interior de la empresa debo verificar rápidamente quiénes eran las personas que con regularidad estaban o estuvieron en contacto con ese trabajador, garantizar el distanciamiento de todos los trabajadores y si ese trabajador está en la empresa porque es una obra o estamos lejos, tengo que garantizar que él esté en un espacio lejos de los demás con los elementos de protección personal para que evitemos contagio. Debo revisar y garantizar todavía con mayor énfasis la limpieza y la desinfección de ese puesto de trabajo, de las herramientas, de los equipos que usó ese trabajador y debo tenerlos identificados y a quién se los pasé para poder monitorear todo el comportamiento de COVID al interior de mi empresa. Si lo hago bien, solamente tendré ese trabajador que posiblemente se contaminó por una actividad distinta a la de la empresa, pero si yo acciono todo esto, evito que sean más trabajadores los que entren en ese proceso. Nuevamente, y la comunicación es la clave de absolutamente todo. Cuáles son los pasos, cuáles son los roles, que todo el mundo tenga claro a con quién hablo, qué es lo que tengo que decir, cuáles son las oportunidades, las charlas que tengo que hacer. Esto es distinto al chisme, no es estar hablando de los procesos, que el chisme hace mucho daño y también hemos hablado en reiteradas oportunidades que los procesos de comunicación deben ser con información verdadera y de fuentes confiables, no puede ser a partir de redes sociales. Finalmente, recordarles que toda esta información
que todas las herramientas para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la implementación de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la resolución 0666 del 24 de abril está disponible en la página de Posipedia, en las páginas de Positiva y que es para ustedes, así que úsenla y bajen toda esa información, esos afiches que ya existen para el uso. Por supuesto, están las páginas del Ministerio y de las Secretarías de Salud, donde tendrán que subir los protocolos de bioseguridad para que les den la autorización de empezar a trabajar. Y el Instituto Nacional de Salud, por si quieren profundizar en algo más. Recuerden que también tienen a Coronap para hacer el registro de los síntomas y a Lista, que también les facilita el proceso de la trazabilidad. Con esto, digamos que dimos una vuelta muy grande, muy general por la resolución 0666, pero si ustedes se dan cuenta es básicamente lo que debemos estar haciendo, lo que hemos hablado en reiteradas oportunidades y es solamente escribirlo. Hasta aquí digamos que llega nuestra exposición del día de hoy, nuestro compartir. Ahora pues Lina nos hará el proceso y vamos a revisar las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, aquí alguien nos pregunta que cada cuánto hay que cambiar o ajustar el protocolo. El protocolo de bioseguridad debe ser ajustado o actualizado en la medida en que cambien o las condiciones de la empresa o tengamos unos conocimientos distintos a lo que tiene que ver con COVID. Si ya tenemos la vacuna, si ya funciona distinto, pues ajustaremos el protocolo, incluso dejará de existir. Pero si nos damos cuenta que el COVID ahora se contagia de otra manera, pues entonces tendremos que fortalecer esos procesos dentro del protocolo de bioseguridad. Aquí tenemos otra persona que nos pregunta sobre si todos los protocolos de bioseguridad deben registrarse. Bueno, recuerden que todo lo que tiene que ver con construcción de edificaciones y de vías debe registrarse es ante el Ministerio de Vivienda y son ellos quienes dan la autorización general. Pero recuerden también que el gobierno ha sacado normatividad dándole poder a las alcaldías para que hagan esos registros. Es decir, si mi empresa tiene cobertura a nivel nacional, yo tengo que hacer registro de mi protocolo de bioseguridad para cada una de las alcaldías y que sea acorde. Y eso se une con otra pregunta que está acá en el mismo sentido. Si tengo varias sucursales, ¿debo tener varios protocolos de bioseguridad? Entonces, la recomendación es tenga un protocolo maestro, ¿cierto? Con todos los lineamientos de su compañía, pero debe tener unos capítulos de ajuste para cada sucursal. Es distinta la forma de entrar, la distancia, los turnos a la sucursal que tengo en Arauca, a la sucursal que tengo en Pasto. Entonces, debo ajustar, aunque tenga uno transversal para todos, debo ajustar uno a cada una de las necesidades de las sucursales o de las actividades económicas que desarrolle en cada uno de los municipios. Bueno, como siempre ha sido un placer, espero haya sido enriquecedor para ustedes. Los dejo con Lina, una muy feliz resto de día y que trabajando juntos y responsablemente podamos combatir todo este virus que llegó a nuestras vidas. Hasta pronto. Carolina, ¿qué información tan pertinente has brindado para nuestros clientes? Y por supuesto, es importante de aprender, desaprender y reaprender, porque siempre debemos crecer. También es momento de descansar, de sonreír, aprovecha cada momento con tus seres queridos, expresa todo tu cariño. Agradecemos a todos por su participación. Recordamos a todos nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web la pueden visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Les recordamos a nuestros asistentes diligenciar la encuesta dando clic en salir.
Los invitamos a estar conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 500 talleres web programados para ustedes, con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo. Les recordamos a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos 2 talleres web más en el horario de la tarde, de 2:30 a 3:30 y de 5 a 5:30, cada día más conectados y sintonizados a estas horas por el mismo canal. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz día! Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.